Temas que no debes ignorar. Esta es una ilustración que me dieron cuando estaba empezando mi capacitación en el pastorado y dice que montaron una fábrica muy linda, maquinaria nueva, le encomendaron al ingeniero de planta y el directorio de la empresa fue a averiguar cómo estaba funcionando. Y lo encontraron al ingeniero afanoso, sacando brillo a las máquinas, limpiándolas, pero se dieron cuenta que no había ni instalación eléctrica y tampoco, obviamente, no había producido nada. Pero él estaba feliz con su equipo limpio, sin haber cumplido su objetivo. Lamentablemente, muchos cristianos viven así. Están atrapados en su pecado y le están sacando brillo a su condición de salvos, por gracia. Pero nunca viven como Jesús. Mira lo que dice 1 de Pedro 2, 21 y 24. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno halló en su boca. Entonces, ¿cuál es la misión tuya? Seguir sus pasos. Jamás está diciendo, algún día, si es que se les ocurriera, dejarán de hacer lo que hacen y serán como Cristo, ¿no? Dice, Él ya les dejó el ejemplo de cómo deben seguir y Él no cometió pecado. Y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso tal vez no ocurre en tu vida. Cuando alguien te ofende, respondes feo. Cuando alguien te engaña, pues armas alboroto. Y cuando alguien te falla, te quieres volver loco. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. No lo hizo para que nosotros algún día, antes de estar en la puerta de allá del cielo, dejemos de pecar. Y vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. No es una expresión que tiene que suceder algún día. Sí, yo cuando sea perfecto voy a dejar de pecar. Es la manera en la que tienes que vivir hoy. Porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Muchos cristianos se han sumido en una vida religiosa y no quieren salir de allí porque están engañados diciendo, nunca podré dejar de pecar. Engañados. La predicación de hoy titula temas que no debes ignorar. Y tiene 3 puntos. No ignores los dones del Espíritu, no ignores que ya no eres pagano y no ignores la confesión del Espíritu. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que no viva confiado en que la gracia es abundante y puede vivir ocultando su pecado. Señor, queremos abrir tu libro y exponerlo con claridad. No dejes, Señor, que las palabras del siervo que tú has elegido sean las que se oigan, sino tu palabra. Lo que tú tienes preparado para tu pueblo, para esta congregación, para la comunidad cristiana de restauración. Te damos gracias, Dios, porque podemos contar contigo, porque podemos presentarnos delante de ti y entendemos, Señor, que tú ya nos has librado de una vida pecaminosa y podemos esperar, Señor, vivir de ese modo ahora. Por lo tanto, permite que este mensaje nos llegue al fondo del corazón y podamos ponerlo en práctica. Te lo pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Temas que no debes ignorar y uno de esos es que no ignores los dones del Espíritu. En 1 Corintios 12, verso 1, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. El apóstol Pablo está comenzando este capítulo diciendo que no quiere que ignores el tema de los dones del Espíritu Santo, porque son como una parte de las herramientas para la vida de la iglesia que Dios ha otorgado. Y estos son los dones del Espíritu Santo. Y estos componen el cumplimiento de una profecía que está en Joel 2, 28 al 29 y el 32. Y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán.
Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Por lo tanto, estos dones que son espirituales provienen de la traducción de la palabra griega neumáticos, que hace referencia a todo lo que es de carácter espiritual. Por eso son dones espirituales, habilidades y talentos dados por Dios a los creyentes para que puedan servir exclusivamente a la iglesia y, lógicamente, cumplir el propósito en el mundo. Los dones que se mencionan, y lo haremos seguramente en el transcurso de la exposición de esta carta a los Corintios, son el de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidad física, de milagros, de profetizar, de discernir los espíritus, el de hablar en lenguas y de la interpretación de las lenguas. Y estos dones no recibe el creyente de una vez todos. Tal vez nunca los reciba todos, pero es posible que tenga una buena combinación de ellos. Los dones espirituales son importantes y solo sirven a la iglesia y te permiten cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado. Así que cuando usas tus dones para servir a Dios y a los demás, estás glorificando al Padre y cumpliendo con tu responsabilidad como cristiano. Estos dones no te sirven para ser admirado por el mundo. Te ayudan a cumplir más bien la gran comisión que está en Mateo 28, 19 al 20. ¿Por qué? Te permiten hacer discípulos y enseñar a otros cristianos acerca de Dios. El que debes saber cómo aplicar, dice Pablo, no quiero que ignoren de este tema. Tienes que saber cómo aplicarlos, estos dones espirituales, en tu vida. Pero antes debes identificarlos. ¿Cuáles son los que tú tienes? ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha dado? Lo que sí yo podría decir con plena certeza, si bien es cierto que no tienes todos los dones a la vez, lo que no puedes decir es que yo no tengo ninguno. Por lo tanto, no puedo servir en la iglesia. Eso es una falacia. Es comodidad tuya para no querer ejercer la responsabilidad que el Señor te ha dado aquí para ministrar en tu iglesia, en la iglesia. Puedes requerir de repente oración, reflexión, hacer una evaluación honesta de tus habilidades y talentos naturales, de esas particularidades que tú tienes en tu vida. Y una vez que has identificado los dones espirituales, pues busca la forma de utilizarlos. Y es la forma en la que vas a servir a Dios y a los demás. Jamás deberías pensar y decir, si yo tengo el don de enseñanza, pero jamás voy a enseñar pues en la iglesia. Hay muchos ministerios que están requiriendo personas con el don de enseñanza. De verdad que hay muchos hermanos que le hacen fuerte empeño por querer enseñar, pero como no tienen el don, pues les cuesta el triple. A quienes tienen el don les resulta mucho más fácil poder ejercer ese don y aplicarlo en la iglesia. Entonces puedes hacerlo a través de cualquier ministerio en la iglesia, en servicio a la comunidad o en apoyo misionero y a organizaciones cristianas. Pero debe haber humildad en ti, porque eso es esencial para usar los dones espirituales. ¿Por qué? Te evita de esa manera creer que eres superior a otros que tienen unos dones diferentes. Dice, yo tengo el don de enseñanza, el de administración, y hay otros que tienen solamente el de servicio. Así es que esos son de segunda, no hay de segunda clase. ¿Ya? Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Ya? Ni siquiera quieran usar los dones de ustedes por egoísmo o por vanagloria, para ser admirados, para ser queridos, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Yo no sé si se acuerdan, había comentado, ¿no es cierto?, en una oportunidad de una reunión, que cuando yo llegué a este
a esta congregación, venía de un contexto, se puede decir, rígido, disciplinado, ordenado, demasiado normado para mí. Pero se parecía mucho a la Iglesia Católica, entonces como era un tránsito desde Iglesia Católica a Evangélica, pues, no me costó mucho, ¿no? Porque empezaba a tal hora, hasta tal hora, y de tal hora, y acababa, y si estaba por no acabar, pues la acababa, ¿sí? Y me fui acostumbrando, viví en eso. Cuando el pastor Sergio me invitó a ser parte de acá, de este servicio, de la congregación, pues yo quería aplicar las mismas normas rígidas. Pero no cuajaba, porque ¿saben qué? El pastor Sergio los había acostumbrado a mimarlos a ustedes, los amaba. Siempre los estaba tratando con mucho cariño y los estaba llevando. Para mí era acaba el culto, hasta luego hermano, y nos vemos el próximo domingo. Era así como yo había sido formado. Él agarraba, formaba grupos, iba con unos, con otros, y decía, caray, eso no voy a poder hacer. Y le pedí a Dios, hazme una buena amalgama. Y entonces tienen este ente ahora, ¿eh? Medio que ama y medio que disciplina, ¿sí? Por lo tanto, no puedes estar pensando que Dios te ha puesto de una manera y no vas a cambiar. Si quieres servir en una congregación, tienes que saber adaptarte a las circunstancias, al medio. Puedo querer ir no sé, al Beni, a Santa Cruz, al Oriente, a querer ejercer una capacidad igualita que acá. Hay otras maneras. Para empezar, el culto es a las 7 de la mañana porque hace calor. Aquí abrimos a las 7 de la mañana y capaz no hay ni siquiera los que emiten la señal, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros deberíamos tener la ductilidad de saber que los dones espirituales que Dios nos ha dado sirven para la iglesia. Por eso Pablo te recuerda la importancia de no ser ignorante en cuanto a ellos. Y te anima a conocerlos más. Veamos a ver qué es un don espiritual. Es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y que se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Estas destrezas o dones espirituales se han ordenado en dos categorías. Los relativos a las capacidades naturales, como la enseñanza, la misericordia, la administración, o los dones extraordinarios como la profecía, la sanidad o las lenguas. Ambos son dados de forma soberana y particular a la iglesia por el Espíritu Santo. Y el propósito es la edificación de la iglesia. Sin embargo, es importante reconocer que un don espiritual no es lo mismo que un talento natural. Un don es dado sobrenaturalmente por Dios, con un propósito ministerial específico. El talento, sin embargo, es una habilidad dada por Dios al ser humano. Puede haber un talento musical, deportivo, pero es para ese determinado fin. Y dice en la primera carta a los Corintios, Pablo, capítulo 12, un versículo que vamos a ver un poco más adelante. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Así es que cuando el Espíritu te ha dado, y es Dios quien te ha otorgado eso, lo que puedes decir es, excelente, esto está dado exacto para mí. Y yo lo voy a ejercer de la mejor manera. ¿Ya? Y Pablo les exhorta a los corintios, en el capítulo 12, verso 31, a desear ardientemente los mejores dones. Y claro, entonces ahora la pregunta sería, si el Espíritu es el que reparte dones según su voluntad, ¿por qué ahora Pablo está exhortando a los corintios a desear los mejores dones? Pues no se trata de una búsqueda individual, eso entiéndase bien. No les dijo a los corintios, cada uno busque el mejor don. ¿Cómo podrías tú saber cuál es el mejor don para la iglesia? Solo Dios lo sabe, porque conoce tu capacidad, Él sabe cómo eres tú. Lo que está hablando Pablo es que no se debe buscar de manera individual o egoísta por creer que uno tiene una destreza y eso le va a hacer brillar sobre los demás. Más bien, Pablo les da una exhortación a anhelar de querer ver la obra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Es decir, al hablar de los mejores dones, Pablo se refiere a esos dones que en este momento edifican más a la iglesia y que le dan mayor beneficio a los hermanos.
Es decir, que no podemos estar esperando nosotros en decir, bueno, ahora, ¿cuáles serán los mejorcitos? ¿No es cierto? O sea, yo quisiera tener un don que me haga sobresalir. Cero. Ahí ni siquiera deberías estar pensando en recibir un don. Tal vez lo que tienes que pensar es recibir el Espíritu Santo. Tal vez no lo tienes. Si estás buscando, ¿no es cierto?, con motivos impuros, estás haciendo igualito que Simón el Mago. Y vas a caer en condenación. En Hechos 8, versos 20 al 23, dice, entonces Pedro le contestó a Simón el Mago, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Así es que si tú te estás haciendo la idea de que qué tal sería un don que pudiera ser yo el próximo predicador de la iglesia, cuidado que estés entrando en el plano de Simón el Mago. Y después te des cuenta por parte del Señor para decirte, lo siento, has equivocado, estás en otro tren. Pablo está usando la analogía del cuerpo humano, en esta verdad, y todos los cristianos, dice él, somos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, y somos miembros los unos de los otros. Les dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Eso quiere decir que cada uno tiene una función esencial que cumplir para beneficio del resto. O sea, no es que voy a cumplir una misión, una tarea para sobresalir yo, no, es la forma en la que voy a beneficiar a la iglesia. Y por otro lado, el apóstol Pablo recuerda que cada uno que ha recibido un don especial debe usarlo necesariamente en el servicio para los demás. Nadie puede decir, sí, yo soy profesor catedrático y puedo venir y enseñar en la iglesia. Errado. Nadie puede decir, yo he recibido el don de la administración y quiero que me nombren diputado nacional o ministro de Economía. No va a funcionar en el mundo. Probablemente tengas otra capacidad que pueda funcionar allí, pero los dones espirituales no funcionan fuera. En 1 de Pedro 4, verso 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que no estés esperando en decir, ya algún día yo tendré algún don, alguna capacidad especial con la cual voy a servir a la iglesia. Ya lo tienes. ¿Qué es lo que te falta? Usarlo en beneficio de los demás, para que les sirvan a los demás y para que los demás también a ti les sirvan. Así que, ya sea que hayas recibido uno o más dones espirituales, estos te han sido dados a través de la obra del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo, para la gloria de Dios. Y se entiende que como la salvación, estos dones son otorgados a los creyentes de manera irrevocable, de tal forma que una vez que los recibes, nadie te los puede quitar. En Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, no puedes tú pensar en decir, bueno, como no estoy cumpliendo, no, de algún rato me los va a quitar el Señor. Lo más seguro es que tú vas a cargar condenación para ti. Ahora, esto no significa que el don no puede ser desaprovechado y opacado por una vida de pecado. Tu don, lo que has recibido tú como una capacidad especial para ejercer, no puedes tú hacer que se diluya, se disminuya. Por lo tanto, debes vivir en santidad y ser útil. Estos dones del Espíritu Santo son como unas señales a los incrédulos que Dios está en medio de la iglesia. O sea, cuando ven a personas comunes y corrientes obrar de una manera extraordinaria, nadie puede decir que esto está siendo manejado por personas hábiles que han sabido darle a cada uno un espacio. Es Dios quien ha dado la capacidad a cada uno
y es cada uno que está siendo responsable en ejercer lo que Dios le ha dado. Y de verdad que a través del ejercicio de los dones, pues tú vas a poder mostrar que Dios está obrando en tu vida. Dice Marcos 16, 17 al 18, esas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. De acuerdo, ahora hay versículos que son tan mal utilizados, ¿no es cierto? Porque alguien dice, bueno, vamos a armar una campaña, una carpa y vamos a sanar. ¿Por qué? Porque he recibido el don de la sanidad. Y no me digas, ¿y por qué no vas a los hospitales? ¿Por qué haces una carpa ahí en un lugar separado para hacer venir a la gente? ¿Por qué no vas al hospital? Ahí sí necesitan personas que les puedan ayudar para salir de esa enfermedad. No, porque no tiene ese don. Lo más probable es lo único que tiene es el don de querer más dinero, ¿no es cierto? Y querer recaudar de alguna manera con tontos útiles que van a traer personas enfermas que después les va a hacer creer que están sanadas y les regalará seguramente una agüita que es del río Jordán o una maderita que es de la cruz de Cristo, alguna cosa así, y lógicamente ellos irán contentos, pero no estarán sanos. Por lo tanto, no se puede pensar que lo que uno recibe de parte del Señor es para uso personal. El don que el Espíritu Santo ha depositado en ti es una muestra del amor del Padre Celestial. Por lo tanto, no debes ni ocultarlo, y más bien debes cuidarlo como un tesoro invaluable. Agradecerle a Dios, de tal manera que siempre puedas ponerlo al servicio de los demás en la congregación. Y Dios te ha enviado para que seas la respuesta a las oraciones de muchos. Hablando el otro día, en medio de los agasajos con mis compañeros de colegio, yo les comenté de la forma en la que habíamos orado por la sanidad de una hija de un compañero de colegio por 40 días. Y en el día 39, ella que estaba con bulimia, que no quería ya vivir, el día 39, mi amigo me llamó y me dijo, Carlos, mi hija ha decidido tomar el tratamiento para su sanidad. Esa es la manera en la que el Señor mueve a su iglesia. Ahora, podrías decir, sí, ese hombre ahora es pastor de una iglesia. No, ni se ha convertido. Pero Dios ha obrado en mi vida, mostrándome que cuando tú crees en el poder de Dios, no en el mío, no en mi capacidad de orar, no en la persistencia de orar 40 días y hasta sacarle la respuesta a Dios, no, sino en la fe de creer que Él es capaz de hacer algo así, y Él lo hace. Y desde luego eso ha fortalecido mucho mi ministerio, y luego puedo decir que no deberías dejar de orar, no en el sentido de exigir y demandarle a Dios la respuesta que tú quieres, sino la respuesta que Él te quiere dar. Y estar atento a lo que Él quiere. Por eso tienes que ser un buen administrador de lo que Dios te ha confiado. Y no te olvides darle gloria en todo momento, porque es una vasija en sus manos. Por lo tanto, este tema de los dones espirituales, según lo que dice Pablo, es de suma importancia para la iglesia. Especialmente porque la voluntad de Dios es que no los ignores. Vamos a ir más adelante, según lo que nos manda el texto bíblico, vamos a ir explicando más en detalle cada uno de los dones. Y esencialmente hay muchas iglesias, es de donde yo vengo también, es así, que hay unos test para conocer qué don tienes. ¿Bien? Y que no te engañes tanto creyendo de que tienes otros dones. Hemos hecho aquí una pequeña prueba hace tiempo, cuando yo bien entusiasta de querer mover un poco algunas fibras íntimas de la iglesia, hemos hecho, y algunos han quedado decepcionados. Este nomás me había dado. Y ni ese siquiera han ejercido, ni ese don. Entonces, yo quiero el don de servicio. No sabes lo que es el don de servicio.
ni lo quieras. ¿Ah? El don de servicio es el don de servicio. Lavar los pies de las personas que entran. Ah, no. Bueno, si ni eso puedes, entonces desea nomás que el Señor te muestre qué dones ha puesto en ti. ¿Ya? Bien, entonces el segundo punto dice que no ignores, que ya no eres pagano. Según 1 Corintios 12:2 dice, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. En los cultos paganos, pues había unas manifestaciones extrañas que se daban por la euforia de la gente y también por presencia de espíritus malos. No sé si ustedes han visto, pero hay en el internet para poder ver los cultos del vudú en África. Los participantes comen cenizas, andan descalzos sobre carbones encendidos, lastiman su cuerpo, se latiguean, se cortan y pasan muchas cosas extrañas en medio de esas ceremonias. Pero en el culto cristiano existen manifestaciones sobrenaturales que no se dan ni por la euforia ni por el emocionalismo, sino como una evidencia de la presencia de Dios en ese lugar. Así que si alguien de repente en ese momento es tocado por el Espíritu y decide cambiar su vida, esa es una actitud y es un comportamiento sobrenatural que solamente se realiza a través de la obra del Espíritu. He visto muchas manifestaciones, ¿no es cierto?, en algunas iglesias que son evidentemente visibles, pero yo desde mi punto de vista y por los resultados que he visto después de las personas que han sido parte de ese ceremonial, pues no eran manifestaciones del Espíritu, eran emociones, reían mucho y decían que era risa santa, y después andaban medio desequilibrados y decían que era la borrachera de Dios, o sea, tonterías que la gente, ¿no es cierto?, se la cree ese rato. Pero después de que pase esa euforia, vuelven otra vez a ser los miserables que eran antes de haber entrado ahí. Así que Pablo les recuerda a los corintios, así como ustedes antes participaban de esos cultos paganos, ahora como cristianos deben conocer las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Les dice, cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Y Pablo nos recuerda a los cristianos que antes de aceptar a Dios, nosotros éramos paganos, ¿sí? No había otra forma. Nadie ha nacido cristiano, nadie porque ha nacido en una cuna cristiana, nadie porque ha nacido en un hogar cristiano ya es cristiano. No, tiene que haber la conversión de parte del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo les habla a los cristianos de Corinto que antes de convertirse al cristianismo seguían prácticas paganas, que también obviamente incluían la adoración de ídolos. Yo veo que hay todavía dentro de muchos, podría decirles cristianos, hay alguien que quiere llamar a los cristianos carnales, pero eso no existe, sino personas que no han entendido que no se pueden servir a dos amos. O sirves a Dios, o sirves a las riquezas. O sirves a Dios, o te sirves a ti. Y entonces cada uno se vuelve su propio ídolo y dice, a mí me van a tratar bien, ¿sí? Yo me voy a tratar bien y voy a hacer todo lo necesario para estar bien en esta tierra. Pues es un muy mediocre deseo de vivir esta existencia, porque todo esto, ya lo dice la palabra de Dios, va a quedar en nada, no va a existir. Entonces, ¿para qué te estás haciendo tesoros aquí en la tierra si no te van a servir para nada, no te vas a llevar? Les he contado, ¿no es cierto?, de la vez que alguien fue a predicar a un pueblo en los Yungas y se había olvidado su terno. No, el predicador, extraño en él. Ahora llevaba malla, pero no llevó terno. Se presentó ahí en la iglesia y dice, caray, estoy en desventaja porque yo quería presentarme bien y no he traído mi terno. Y dice, hay un sastre
que alquila trajes. ¿Y vemos dónde? Bueno, van donde el sastre y le dice, quiero que me des un terno formal, negro, mejor. Dice, sí, tengo unos de funeral. Ah, ya, bueno, está bien. Ese es negro. Sí, es negro. Bueno, negro, camisa blanca. Estaba bien elegante. Y de pronto se da cuenta que no tenía bolsillo. Y va al sastre y le dice, che, dime una cosa, ¿por qué este terno no tiene bolsillo? Es de funeral. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué quieres llevar en tu ataúd, Nada, pues no vas a llevar nada, no necesitas bolsillo. Mi celular llevaré. No, no te va a servir. ¿Sí? Entonces, y siguen haciendo cosas aquí, siguen acumulando, amontonando. Sí, la vajilla, algún día vamos a usar. Me llevas a los hermanos y no vas a usar nunca. Llega la vender, desastre de eso, ¿sí? Bueno, ese es tema de otra prédica. Los corintios estaban extraviados y seguían los dictados. ¿Qué les decía la gente que había que hacer para adorar a esos ídolos que no tenían capacidad de darles guía espiritual? Porque eran mudos. Pues eso a mí me ha pasado durante mucho tiempo. Yo rezaba a un santo y le tenía reverencia y veneración, pero pues no había nada, ni un pestañeo de eso. Después me di cuenta de que nada que ver, ¿no es cierto? O sea, eso no puedes estar en eso. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Ya no. Bien, probablemente en la iglesia evangélica no haya personas que tengan una imagen en su casa, así sea de Jesucristo, y que le están adorando. Yo no creo. Pero tienen otras cosas, sus hijos, su trabajo, su negocio, su profesión, su capacidad, que adoran más que Dios. ¿Sí? Y por lo tanto, nosotros siguen yendo tras ídolos mudos. Y es fundamental que entiendas esto, porque en tu vida espiritual, si estás sin Dios, estás destinado a perderte en prácticas mundanas. Y no es que vas a estar encendiendo velas a tu trabajo, no, sino le vas a dedicar tanto trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo, que te vas a olvidar de Dios. Y al reconocer que la necesidad de una guía espiritual, vas a buscar en la fe la transformación que necesitas para crecer y madurar como ser humano. En Romanos 12:2 dice, ya no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, porque es bueno, aceptable y perfecto. Muchos viven todavía pataleando y diciendo, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero no han cambiado su chip. Siguen con sus mismas condiciones, siguen bajo el mismo molde y quieren que Dios se adapte a ellos. Y Dios te está diciendo, no, ahora tú tienes que adaptarte a la forma en la que Cristo dice, ¿para qué? Para que entiendas la voluntad de Dios. Entonces, con esto también puedes recordar la importancia de dejar tus viejos hábitos y tus malas prácticas. Es decir, puedes dejar de pecar desde hoy. Solo es cambiar el chip. Solo es querer hacer lo que Dios dice. Tuvimos una interesante charla el otro día con una profesional acerca de eso, de cómo puedo hacer. Y al explicarle, me dijo, realmente tienes razón, pastor. Yo creo que no estamos caminando por el lado correcto y estamos dejando que nuestra vida se siga revolcando en el lodo del pecado, diciendo, algún día me voy a arrepentir. Entonces, eso implica que deberían tomar nuevamente el curso de discipulado inicial porque no saben lo que es arrepentirse. Debes estar dispuesto a dejar atrás todo lo que te aleje de Dios, ser transformado en mejor persona y tener comunión con Dios y con los demás.
Y todos los días tienes que recordar la importancia de la fe y la necesidad de esforzarte por mantenerla. El otro día estuve viendo una entrevista al presidente de El Salvador, Bukele, que le hizo un periodista norteamericano y le dijo: a ver, díganos, ¿cuál es la manera en la que usted ha empezado a encarar su gobierno? Y él dijo: analizamos la situación, que era difícil, era el país más peligroso del mundo, más que Haití, dice él, más que Irak. Había más muertos ahí, per cápita, que en cualquier parte del mundo. Y el periodista dice: ¿y qué hicieron? O sea, a ver, denos la fórmula para poder aplicar eso. Dice: nos pusimos con el gabinete a orar. Y obviamente el periodista se ha reído. No puede ser, le dice, que usted como presidente me diga que la manera en la que un mandatario debe encarar un problema de la magnitud que tenían ustedes con las pandillas es con oración. Y él le dijo: esa es la manera en la que lo hicieron. Y claro, después dijo: ¿y usted cree que hay algunos otros que hagan lo mismo? El presidente es político también y dijo: es probable. Pero yo estoy convencido de que no puedes ir a la Cámara de Diputados y decir: bueno, la situación está grave, oremos. Ya no nos podemos poner de acuerdo, oremos. No puedes. Es más, todos los que supuestamente eran cristianos y que accedieron a una diputación o a una senaturía, pues ahora ni se los ve. No sé dónde están. Fueron absorbidos por el sistema, en lugar de ellos ser luz. ¿Sí? Por lo tanto, si hay una manera en la que puedes encarar tu vida, si un presidente de una nación más peligrosa del mundo ha sido capaz de revertir la situación pidiendo la sabiduría de Dios, pues yo me pregunto: ¿por qué tu vida no quieres ponerla en manos de Dios? Para que Él te guíe, para que Él te oriente. Ya, deja de seguir a esos ídolos mudos, ¿sí? No, si hay buenos TikToks que no... No, deja. Escucha a Dios. Esta es una llamada a la acción para buscar una mejor relación en la fe. En 2 Corintios 6, 18 y 7:1 dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No tienes más alternativa que escuchar el mensaje de Dios, que te estás diciendo: deja ya tu vida de pecado. Deja esa forma cómoda de decir: no, está difícil, no puedo dejar de mentir, de engañar, de desear, anhelar o codiciar. No puedo. Eso es falso. Eso no está permitido. El Señor no te ha dado esa posibilidad. Él dice que tienes tú que vivir la santidad ya, ahora. Así es que esfuérzate por mantener tu comunión con Dios y aléjate de la vida mundana que te ha extraviado. La miseria del hombre natural es que no puede compatibilizar su corazón con la gracia y lógicamente se deja llevar y es sacudido por todo viento de doctrina. Escucha una cosa, escucha otra cosa. Ahora sí, en el internet tiene un surtido para poder confundirse más todavía. Esa era la condición del cristiano antes de ser salvado a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y Pablo dice: cuando eran ustedes paganos, eran ciegamente llevados por las influencias de las personas hacia esos ídolos mudos. Pero esa expresión es en tiempo pasado. Ya no pueden seguirte convenciendo a ti de que debes vivir todavía haciéndole caso al mundo. Los ídolos mudos son inútiles, en contraste con el Dios vivo, que habla al creyente a través de su espíritu y le da entendimiento del mensaje.
Y dice en Hebreos 12, verso 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, no es el predicador. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron a que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Así que cualquiera que crea que sí puedo nomás vivir un poquito más de vida pecaminosa, desordenada, a algún rato se le va a acabar el recreo. Como a mí, se me acabó el recreo hace 20 y tantos años. Por lo tanto, yo tengo la sabia experiencia de decir, cuando Dios quiere que sea, es nomás. Así que mejor entrar por las buenas que ser arrastrado por las malas. La pasada ignorancia pagana de los poderes espirituales, les dice Pablo, es la razón por la que los corintios necesitaban instrucción en cuanto a los dones espirituales. Es la misma que tú necesitas hoy. Pero no la puedes tener si cada vez disminuyes tu asistencia a la congregación, no solamente los domingos, sino los días en que hay edificación para tu vida. Si estás descuidando eso y te estás llenando con ideas del mundo, bueno, solo tú sabes cuál va a ser la respuesta. Vas a obedecer lo que dice el mundo. Nosotros tenemos la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si alguien no quiere escucharlo, es pues una actitud necia. En Proverbios 1, verso 24 dice, porque he llamado y han rehusado a ir. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Tantos avisos está dando Dios, y muchos que dicen ser cristianos todavía están evidenciando su verdadera condición. En Jeremías 11:10 dice, se han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, los cuales rehusaron escuchar mis palabras. Se han ido tras otros dioses para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han violado mi pacto, el cual hice con sus padres. Ahí los tienen, atendiendo sus asuntos, su vida, sus placeres, dando rienda suelta a su religiosidad. Y cada vez que haces lo que te parece y decides según tu criterio, estás viviendo nuevamente la vieja idolatría en ti. Así es que no corres el riesgo de caer en manos del Señor de este tiempo, y que con engaños tiene cautivos a muchos. En Zacarías 7, del 11 al 14, dice, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda, rebeldes y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Probablemente esto esté hablándote de la condición de vida que tú deseas y anhelas tener, pero que no la quieres hacer siguiendo los preceptos de Dios. Probablemente dices, yo voy a seguir haciendo nomás lo que estoy haciendo. Nadie dice que estás matando en la calle, que vas a poner una bomba al kinder. Nadie dice que vas a andar con 5, 6 hombres o mujeres. No. Simplemente estás viviendo tu vida como a ti te parece. Y aquí lo tienes al Señor diciéndote, ¿te acuerdas que yo te he hablado y no has querido oír? Ahora que tú quieres hablarme, pues ahora yo tampoco quiero. La iglesia está escuchando la voz de Dios en su palabra. Así es que no se debe despreciar la obra de Jesucristo, ni hagas como los paganos. Deja de vivir a tu manera. Obedece al Señor haciendo su voluntad. Y el punto número 3 es que no ignores la confesión del Espíritu de Dios. En 1 Corintios 2, verso 3 dice, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema.
Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice que debe saber que nadie que tenga el Espíritu en su corazón puede llamar a Jesús anatema. La palabra anatema proviene del griego anasa, la cual literalmente significa maldito. Sería terrible tan solo formular esa palabra en tu mente con referencia al Señor Jesucristo. Pero para los hombres impíos que aborrecen el Evangelio no lo es. Ellos niegan la divinidad de Jesús. Y cuando Pablo perseguía y torturaba a los cristianos, les hacía blasfemar el nombre de Cristo. Dice el relato de Hechos 26, los castigaba con frecuencia en todas las sinagogas y procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún, hasta en las ciudades extranjeras. Esa palabra, Señor, se traduce del griego kurios, que es un título de autoridad divina que solo recibe el Señor Jesús como Dios. Y hace referencia a Él como el amo de todo. Escuchaba el otro día una prédica de una iglesia de buena doctrina, en la que decía, ya basta de echarle la culpa al diablo. Todo lo que te viene es de parte de Dios. Y les hizo recuerdo del pasaje de Job. Recibiremos bienes de Dios y no males. Así es que todo lo que te viene de mal es porque Él quiere corregir tu vida. Es porque Él quiere ayudarte a cambiar tu forma de ser. Todo lo que viene de bien, por supuesto lo recibes con agrado y felicidad y sabes que viene de Él. Pero debes saber también que todo lo que no es lo que tú quisieras, lo bueno, proviene de Él. Así que el rato que te pongas a patalear y te hagas dar un berrinche contra Dios, sabes que lo único que estás haciendo es desconocer la soberanía de Dios. Por lo tanto, nadie que tenga el Espíritu Santo es capaz de blasfemar el nombre de Cristo. Al contrario, más bien lo glorifica y le llama Señor. En Marcos 9, 39 y 40 dice, pero Jesús dijo, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está con nosotros, por nosotros está. El Señor Jesús claramente dice que cualquiera que hace una acción que Él desea que se haga, que está dentro de su voluntad, pues manifiesta que tú verdaderamente eres parte de su reino. Es imposible que tú hagas algo, dice el Señor Jesús, que afecte la imagen, la obra de Dios, porque el Espíritu ya no te guía hacia ese lado. Por lo tanto, nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene el Espíritu en su corazón. Y nadie puede llamar a Jesús anatema, maldito, si es que tiene el Espíritu. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios y habla del Señor Jesús, no lo hace como cortesía o como simple respeto, sino que a través de su declaración afirma que su vida ya no le pertenece y que Jesús es ahora su Rey y soberano. Los relatos de la persecución de la Iglesia nos muestran que esto es más fácil de entender, que nadie llamaba a Jesús Curios, sino era por la convicción del Espíritu Santo. Y especialmente porque ese título se los daba a los césares romanos. Y se les pedía a los creyentes que blasfemaran el nombre de Jesús y lo negaran. Y solo los que tenían el Espíritu de Dios eran capaces de evitarlo, aunque esto significara su muerte. Bueno, hoy de repente no es necesario ese extremo, pero la demanda sigue. Igual el mundo te pide que blasfemes el nombre del Señor. Que digas frases en las que se incluya a Dios, si Dios quiere. Y hay muchos cristianos que dicen, si Dios quiere voy a ir al culto. ¿Cómo si Dios quiere? Claro que quiere, pues. El que no quiere es tú.
No, es que si Dios quiere voy a reunir platita y voy a dar mi ofrenda. Ya, solo tienes que leer todos los pasajes que el Señor habla en cuanto a sostener la obra. Y nada más. Y obedecerla. Por eso Pablo hace referencia a la importancia de hablar sobre Jesús y la necesidad de hacerlo con el Espíritu Santo. En 1 Juan 4, versos 2 al 3, dicen, esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es que la influencia que recibe la Iglesia es enorme para vituperar el nombre de Cristo, para maldecir a Jesús, para no honrarlo, para no querer que su vida se rinda hacia Él. Pero aquí Juan también les dice que es imposible insultar a Jesús si el Espíritu Santo está presente en tu vida. Pero cuando pecas sin luchar contra tu carne, cuando obedeces al diablo y cuando el mundo te convence, yo quiero decirte, querido hermano, que esa es una forma en la que insultas a Jesucristo. Cuando tú dejas de obedecerle a Dios, inmediatamente estás obedeciendo al malo. Y por lo tanto, el momento que obedeces al malo, le dices a Jesús, tú no vales nada. Lo insultas. Cuando dices que te vas a arrepentir algún día, cuando escondes tu pecado, estás diciendo que Jesús es anatema. Tal vez no estás considerando la gravedad del pecado dentro de la iglesia, pero está socavando las bases de la fe. No seas tú de los que con tu comportamiento haces que otros blasfemen a Jesús. No digan, este es cristiano. Pero así es la enseñanza de Cristo. Así es como debe uno vivir. Solo tú puedes confesar a Cristo como tu Señor gracias al Espíritu Santo. Dice Juan 3:13. Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Y el Espíritu Santo tiene un papel importante en tu vida cristiana. Es tu consolador, tu guía. Y te hace dar cuenta del pecado. Y te da entendimiento para reconocer el señorío de Cristo. Te ayuda a comprender la palabra de Dios, a vencer la tentación, a orar con más profundidad, a amar a Dios y también a amar a los demás de manera más auténtica. En Romanos 14, 8 al 9 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Si tu vida no refleja una dependencia al Señor, si tú sigues viviendo en autonomía y tratando de hacer las cosas a tu agrado, va a ser imposible que tú vivas realmente como Dios quiere. Si te rindes a la guía del Espíritu Santo, Él puede ayudarte a crecer espiritualmente y a vivir de acuerdo a su voluntad. La Biblia habla del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Esta blasfemia se refiere a una resistencia permanente a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es como decir, el Espíritu Santo a mí no me va a gobernar. Está bien, yo lo he recibido, ya soy salvo, siempre salvo y ahora nada, voy a vivir nomás a mi manera. El Espíritu Santo no me puede conducir. Es importante que entiendas que hay mucha gente religiosa que está blasfemando el nombre del Señor. Los fariseos acusaron a Jesús de hacer milagros en el nombre y el poder de Satanás. En Marcos 3, 22 al 27, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, viene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer.
Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Es que no me pueden decir a mí, les dice el Señor Jesús, de que yo estoy sirviendo al demonio. Porque si fuera así, ya estaría dividido el reino y ya no existiría. Por lo tanto, tomen en cuenta bien que si ustedes están negando, hablando mal, haciendo hablar mal de Jesucristo, pues están viviendo la vida religiosa de los fariseos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es considerado un pecado imperdonable, porque es de vital importancia que no resistas la obra del Espíritu Santo en tu vida. En Mateo 12, 31, 32 dice, por eso les digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Por lo tanto, hay muchos que están corriendo el riesgo de vivir una vida religiosa creyendo que están siendo amparados por la voluntad de Dios, por el amor de Dios y la suficiencia de Dios, pero la verdad es que están en otro lado del río. Así que es importante que reflexiones sobre la presencia del Espíritu Santo en tu vida y aceptes que Él trabaje en ti a medida de que creces en tu relación con Cristo. Debes estar abierto a la guía del Espíritu Santo y ver cómo trabaja en ti, para que con su ayuda puedas confesar a Jesús como tu Señor, con autenticidad, con amor, con devoción. Ten cuidado de no resistir la obra del Espíritu Santo en tu vida. Más bien, goza que Él trabaje en cada área de tu vida para ayudarte a crecer espiritualmente. Muchos cristianos están padeciendo ahora por la situación general de la economía, de la estabilidad, y están rindiéndose nomás a decir, bueno, pero tengo que ir al sistema. Si no pago cobro, si no hago algo indebido, si no doy rienda suelta a lo que quieren, no voy a tener nunca trabajo. Y entonces, lógicamente puedes pensar, es Dios menos que cualquiera de esas personas con influencia. ¿O realmente no crees que Dios pueda hacer algo en tu vida? Y lo más probable es que no quieres que haga algo en tu vida. Porque seguramente quieres vivir así, honrando a las personas, a los seres humanos, y si vas a tener que honrar a Dios, pues vas a tener que dejar de hacer muchas cosas. Y dirás, ya no voy a poder ir a chupar con ellos, ya no me puedo reunir con ellos, ya no me puedo hacer nada, y me va a ser más difícil vivir. Y eso no es verdad. La obra del Espíritu Santo en tu vida transforma tu modo de ser, tu forma de vivir, tu forma de obrar y actuar. Entonces, anímate a ver cómo está transformando tu vida, cómo te hace crecer en tu relación con Dios y cómo te hace vivir de acuerdo a su voluntad. Hay muchas personas que dicen, voy a orar antes de tomar una sabia decisión, pero la oración que están haciendo no es en dependencia del Espíritu. Es simplemente decir, dame gusto en lo que yo quiero hacer. Que esto sea como yo quiero. ¿Sí? Y es exactamente lo contrario de lo que decía el Señor Jesús. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedes comprender que solamente los que de verdad tienen al Espíritu Santo en su corazón, pues pueden decir que Jesús es el Señor de su vida. Y pueden esperar que se manifieste la forma en la que Él se manifieste en tu vida. Hay un texto bastante largo pero va a servir para cerrar esta prédica, en Juan 15, del 1 al 8, que te dice exactamente cómo debería ser tu vida. Yo soy, dice el Señor Jesús, la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Es decir, todo cristiano o persona que está asistiendo a la iglesia que no da fruto,
el Señor lo saca. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice Jesús. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Yo creo que es necesario que tú aproveches la prédica del anterior domingo para autoevaluar tu vida. Y para ver si verdaderamente tú estás, primero, viviendo en Él. Eres una rama de Él. Segundo, si estás dando mucho fruto. Para que verdaderamente ahora sí puedas decir, yo soy un discípulo de Él. Y entonces sí vas a ver que la diversidad de dones que dio el Espíritu Santo se están manifestando en la iglesia. Y es a través de esos dones que puedes dar fruto. Vamos a concluir. El apóstol Pablo acaba de abrir un nuevo capítulo para dar a conocer que el Señor no ha descuidado la vida de la iglesia y que ha entregado capacidades, habilidades a sus hijos en forma de dones espirituales para que cumplan su misión. Y aunque pareciera innecesario, recuerda a los cristianos que antes de recibir la salvación eran idólatras, arrastrados por los ídolos mudos. Pero es importante recordar que esos ídolos mudos, aún ahora, siguen ejerciendo influencia porque así lo permiten los cristianos. Entonces, amada iglesia, no dejes de considerar que estás equipado, listo para dar buen testimonio al mundo del Señor. Pero también debes tomar en cuenta que ese mismo testimonio, si es incoherente, puede blasfemar y hacer blasfemar el nombre de Cristo. Tú fuiste salvado por el sacrificio perfecto de Jesús. Por lo tanto, pues estás llamado a vivir en armonía con el ejemplo que Él dejó y que lo conoces tú a través de la Biblia. Por lo tanto, ya dejar de vivir incoherentemente de acuerdo a la enseñanza del Señor. Deja de vivir de acuerdo a lo que tú crees y consideras que es bueno. Deja de ejercer tus propias reglas y empezar a vivir como Dios manda. Señor, queremos encomendarnos en esta mañana, agradecidos por tus hijos acá presentes, rogándote, Señor, que nos des la posibilidad siempre de honrarte en armonía, en paz, en comunión. Oramos por quienes no pueden asistir al culto, ya sea por razones imposibles de superar, como enfermedades o incapacidad. Pero también oramos por aquellos que no vienen al culto por decisión personal. Deseamos, Señor, que tú los convences a través de tu Espíritu y que tomen la decisión de honrarte a ti, Señor. Quisiéramos siempre tener la posibilidad de vivir esta vida cristiana y solamente darnos fortaleza para apartarnos del pecado, Señor. Y permítenos vivir como tú quieres que vivamos. Encomendamos nuestras vidas, Señor, en esta semana que empieza hoy, para que reflejen el carácter de Cristo y podamos ser, Señor, el reflejo de la iglesia que tú quieres. Una iglesia que sirve y ama a sus miembros y también se acerca a los perdidos para acercarlos a ti. Por todo esto, Señor, encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús.